Abrimos Fix Fútbol en este 2026, primer programa del año, 2 de enero, estamos en vivo, 12 horas 9 minutos, la verdad que es un placer poder estar un año más aquí en lo que es el inicio de esta segunda temporada. En una jornada especial porque no se tomaron descanso los equipos grandes, ni el 31 ni el primero, para ya rápidamente oficializar en redes la llegada de algunos futbolistas y cumplirle a los hinchas el deseo de ver presentadas sus incorporaciones. Ya han sido una buena cantidad las que se han presentado. Todavía restan algunos detalles importantes por definir. En Nacional se espera, o el hincha de Nacional más bien espera, la forma y la presentación oficial de Maxi Silvera, que va a ser el gran sacudón del mercado de pases, porque siempre sucede un equipo, cuando incorpora un futbolista importante que pasa un grande al otro, es un sacudón tremendo. Pero en Peñarol, por ejemplo, uno de los aspectos importantes es la situación de Matías Arezo, que se está aguardando. Al margen de otros nombres, porque si uno analiza cómo terminaron los planteles y los movimientos que han habido, queda claro que lo que se ha cerrado hasta acá vendría a ser como un 50% mínimo de lo que pueda pasar en el resto del mercado de pases. Y en base a lo que hay, lo que han incorporado, evaluaremos cómo están, qué camino toman, qué rumbo pueden seguir, qué criterio han utilizado para definir estas incorporaciones, tanto el campeón uruguayo nacional como Peñarol, al margen de las demás instituciones que también comienzan a trabajar respecto a nombres y a armar sus planteles para un 2026 que será variado entre la Copa, lo internacional, la permanencia y el año mundial, porque ya estamos en el año del mundial. Seba Giovanelli, Ale Lembo, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Feliz 2026 para todos, en especial para este lindo equipo y para el que está detrás de cámara. A mí me encanta, ¿viste? A mí me encanta complicar, ¿no? Salirme generalmente de la normalidad. Y lo que quiero es complicar la producción, porque Nacional acaba de presentar a un jugador de una manera muy especial. Yo no sé si tenemos el video en producción, si lo tenemos, por favor, o nos avisan, ¿no? No es para que lo pongan ya. Pero si pueden, el video que acaba de subir Nacional hace 10 minutos, ¿ya lo tienen? Ustedes me avisan porque está buenísima la presentación de Tomás Verón Lupi. En esta historia de que los clubes empiezan a presentar a los jugadores en redes sociales con un arte especial, ¿no? Como la figurita, con algún video distinto. Me pareció genial el video de presentación de Tomás Verón Lupi. Ahora lo vamos a ver, pero es una de las incorporaciones, para mi gusto, más importantes del periodo de pases. Porque, a ver, por supuesto, Peñarol trae flor de arquero, Aguerre, y contrata a un muy buen arquero como Seba Brito, que lo decíamos al cierre el otro día del programa. Nacional, y Abel Hernández, ¿no? Ni hablar, por supuesto. Nacional que ya presentó a un par de jugadores, que se espera lo de Maxi Silvera, que trae a Verón Lupi, que en Racing la rompió. O sea, yo recuerdo claramente que antes de irse de Racing, interesaba a los dos grandes. Lo que pasa es que como tenía cláusulas en el exterior y posibilidades de salir, se fue al exterior. Pero para mí es un jugador interesantísimo, Verón Lupi. La pregunta que yo me hago, y que la pota la da a los compañeros y a ustedes, y si tienen muchas ganas de escribir, hoy 2 de enero pueden hacerlo a través del chat de YouTube, es dónde va a poner a todo el mundo Nacional. Porque trajo, de mitad de campo hacia adelante, trajo un montón Nacional. Veremos pues cómo se arma de cara al inicio del torneo y a la actividad de verano. ¿Cómo andás, Ale? Bienvenido. Feliz año. Feliz año para ustedes. Un gusto arrancar este año en este nuevo proyecto para mí. Igual, Ale. Junto a ustedes. Y bueno, desearle lo mejor. Y bueno, expectante de todo lo que están haciendo los equipos grandes con sus contrataciones. Nacional, como decías, presenta a Verón Lupi de una forma linda. A mí también me gusta todo esto de que cambien un poco los modelos, de que se rompan un poco los equipos y bueno, sea tan moderno como en otros países, ¿no? Y después la cancha empieza a hablar, eso queda claro. Pero para el hincha también alimenta mucho la expectativa. No es la confirmación periodística de jugar, fulano de tal va a jugar en tal club, o la foto fría, sino también algo de marketing. Muchas veces avalado por los resultados. Yo me acuerdo que en 2023 Peñarol hizo presentaciones muy buenas. Una de ellas fue cuando utilizó al programa español El Chiringuito para anunciar la llegada de Matías Arezo. Claro. Ellos cuando tienen alguna noticia impactante que están esperando por ahí, y le hacen primer plano al conductor y empieza tic-tac, tic-tac, y le hacen tremendo primer plano, y suena el ruidito del reloj, pone un relojito de arena, y eso era para Arezo. En 2023 Peñarol se quedó con las manos vacías, porque salió campeón Liverpool. Y para el 2024 las presentaciones eran muy básicas. Bienvenido fulano, nada más. No estamos para celebrar. Sí. Claro. Y lo tomaron como por esa receta. Y acá pasa más o menos lo mismo. Nacional
después de un campeonato uruguayo resonante en la definición, porque es el primero en la historia que se define en los estadios de los dos, jugando mano a mano. Bueno, arrancó a utilizar un montón de frases y a utilizar un montón de cosas que quedaron como parte del folclore bien entendido. Esto no es póker, dijo Aguirre en la conferencia, la final del intermedio. Entonces hubo una mesa de póker claramente para celebrar el título uruguayo. Flavio Perchman dijo que mi carta de la quinta es más poderosa y con esa gano, y ahí también se empleó por ese juego. Y después con el jueguito del diciembre, ¿no? Qué largo diciembre. Y eso fue algo que dijo Flavio al pasar. Que aparecen, ¿no? Las chicanas que aparecen después de una victoria. Seguro. Pero más allá de eso, de las chicanas que puedan aparecer de una victoria, está bueno que se presente, más allá de ganar o perder, de diferente manera. Claro. Bueno, y a propósito, de diferente manera, vamos a ver cómo Nacional presentó hace instantes nada más en sus redes sociales a Tomás Verón Lupi, el argentino que llega para jugar en los tricolores. Es muy bueno. Claro, y además, en la previa Divertido. a esto, hace media hora hubo un posteo que decía, ¿están preparados? No, ya prepararon el mate, porque hace unos días Verón Lupi subió una historia donde se veía, creo que una pileta de fondo y estaba un termo blanco con un pegotín de Nacional y el mate. Entonces el community de Nacional pone, ya prepararon el mate. Era un anuncio, muchos se fueron al humo y dijeron, viene Maxi Silvera. No, era un anuncio. Acá está el posteo de Verón Lupi. En realidad no es una pileta, está un pasito más arriba, ¿no? Y ahí está el termo con el pegotín de Nacional. Entonces, claramente el argentino ya estaba dando indicios de su llegada al fútbol uruguayo, y en base a esto, el community de Nacional posteó hace un rato si prepararon el mate. Y bueno, tenía que ver con esa presentación. Después lo otro es una figura ya implementada en el terreno de la chicanas hace un buen rato. El Joker, que se exhibió ante algún clásico, también ante algún partido importante de básquetbol, que tuvo esa ida y vuelta del otro lado con Aguerre, que cuando Peñarol salió campeón se disfrazó de Batman. Entonces ahí están esas chicanas que mientras sean por ese carril y bien entendida y no pasen a mayores, está todo bárbaro. Creo que va un poco enrabado con lo que el otro día hablábamos de la situación aquella del clásico del 2000, todo lo demás. O sea, situaciones en las que seguramente todos aprendimos como sociedad y quizás no lleguemos, pero algo también de lo que decía Seba, cuanto más sensible estamos o más caemos en esto, porque en realidad por un lado hemos aprendido y por otro lado las brechas con la violencia se han hecho cada vez más grandes. Entonces, yo creo que dejar de hacer cosas por algunos pocos no está bueno. No, mientras que sea con respeto, yo creo que está bueno, y principalmente quien lo toma, ¿no? Claro. Que lo toma y que tenga la cabeza abierta como para saber que bueno, es parte del juego y no es una falta de respeto ni de un lado ni del otro. Aparte, son simpáticas las chicanas que hemos visto además. Entiendo que los que pierden, obviamente que les duele, pero son simpáticas, no son agresivas. Porque a veces cuando uno tira a una chicana agresiva, de repente tiende a decir, bueno, el otro que banque. Pero en realidad la ofensa la mide el ofendido. El receptor, el que recibe, claro. Es el que le da la La dimensión. interpretación. Pero si es sano, si son chicanas para tomarse el pelo, Peñarol y Nacional se tomaron el pelo toda la vida. Y es parte de lo lindo, de ganar un clásico y llegar a la oficina el otro día y decirle al de al lado que dé el otro cuadro ahí, y decirle una cosita, y que el otro responda, y que esté con mala cara. O sea, normal. Y hasta ahí. Claro, no debe pasar de ahí. Estamos en un mundo ahora que ha cambiado, que se hace chicana con todo el mundo. Obviamente. Gente discapacitada, los mismos discapacitados se hacen chicanas entre ellos mismos. Sí. Hay una apertura. Mucho en eso. Claro. Y bueno, esperemos que en el deporte, en el fútbol, más precisamente, también podamos abrir la cabeza y ver estas cosas como... Venimos de un año donde hubo buenas señales en ese ítem de los dos protagonistas principales y apuntados por los grandes para el tema de las chicanas. Porque cuando lo que dijo Aguirre de la conferencia de prensa,
Él ni siquiera lo tenía previsto o pensado, porque le preguntaron, ¿qué pensás de lo que dijo Perchman antes del Clásico? Y dijo Aguirre, no sé qué dijo. Y ahí en la repregunta le dice, no, que Nacional estaba 2 goles arriba, o que él lo veía Nacional 2 goles arriba. Y se sonrió y dijo, bueno, pero esto no es póker. Y ahí salió el tema ese, esto no es póker, remera, papá. Le preguntan a Flavio Perchman y dice, lo conozco a Diego, sé por qué lado viene, tranquilo que todo juego da revancha. Perfecto, a fin de año, la famosa, la carta, es la más fuerte de la mía, en una bien. ¿Tá? A principio de año fueron juntos al sorteo de la Copa Libertadores, esto también, incluso lo dijeron los protagonistas. Sale en la serie, Nacional le toca con 2 brasileños y un colombiano. Y la serie Peñarol, por ejemplo, San Antonio Bulo Bulo, Vélez, Olimpia Paraguay. Entonces, la primera reacción de Flavio Perchman fue, bueno, y estábamos medio cerca con Diego Aguirre, y de los dos apuntados por la suerte había que ver quién. Y se ve que el de él estaba más práctico que el mío, hoy, o más fino que el mío, una cosa así. Y ligó él. Bien, está bien, o sea, sacarle el drama y de repente tomar con cierto humor esa chicana y entender que, bueno, que en la vida, en el folclore del fútbol, la gastada es parte de. Mira, yo tengo una imagen, Leo, me quedó de la última emisión que hicimos a través de Disney Plus con el fútbol uruguayo. El Clásico se juega en el Gran Parque Central. La plana principal de la dirigencia de Nacional va a esperar al plantel de Peñarol. Cuando baja el ómnibus, va el presidente Bairo, va el vicepresidente Flavio Perchman, va los dos Yuria, Nono y Magui, y creo que va alguno más, no me acuerdo. Pero yo me quedé con un terrible abrazo que se dieron a Aguirre y Perchman. Sí. Además de ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, ya se habían chicaneado de todo lo que podían, pero ahí, abrazo y cada uno va a su lado y vamos arriba. Y bueno, termina ganando Nacional. Sí. Es parte. Sí, es más, cuando Peñarol fue al Gran Parque Central en el Apertura del año pasado, que fue el primer clásico en el parque para esta nueva directiva, Flavio Perchman se encargó de bloquear los ascensores y tenerlos disponibles para él, acompañar a la delegación de Peñarol, ir hasta el palco donde se iban a ubicar, cerciorarse que estuviera todo ok. Ya había sucedido en visitas anteriores de algunos cánticos, algún cruce, alguna situación medio incómoda. Él despejó todo eso. Cuando fueron al campeón del siglo, estuvo en nuestra cabina en la previa y dijo, nos han tratado bárbaro, como tiene que ser, no esperábamos otra cosa, está muy bien. O sea, bienvenidas sean esas señales. En momentos donde ni siquiera podemos jugar el clásico con las 2 hinchadas, si no es en el centenario. Bueno, todas esas cosas son aspectos que de alguna manera contribuyen. Y bueno, no podemos pensar ni permitir que se pierda el folclore del fútbol. Y esto es un poco de eso, Y a ver, toda la vida hubo en los equipos y en los clásicos los famosos locos lindos que tenían ocurrencias de fachatada para festejar un gol, para chicanear. Y bueno, ya está. Que igual... ¿Vos te acordás de Sosita que tenía el brazalete capitán, tenía una bandera? Eso no lo hacían ni. Perdón, cuando se revoleaba la bandera los goles. Cuando se tiñó el pelo de los colores nacional para jugar un clásico, o sea, Ale lo sabe bien todo eso, pero digo, igual eso, viste que eso tuvo que modificarse. Por ejemplo, ya no se puede gritar un gol frente a la tribuna de enfrente, porque hay una sanción. Ni cerca del banco suplente de los rivales, porque puede ser tenido como ofensa. O sea, se modificó, se marcaron en eso algunos límites que fueron, de alguna forma, para mi gusto, contraproducente para el espectáculo. Porque el festejo, si no hace ningún gesto raro, el festejo del gol es el festejo del gol. Vamos arriba, no importa dónde. O sea, hizo un gol. ¿Y qué más lindo en el fútbol que hace un gol y festejarlo? Como antes se colgaban del tejido. No está en ninguna parte del reglamento. Yo me acuerdo, si es el gol, lo gritas. Me acuerdo un gol de Nico Lodeiro que agarra un zapato y se hace el teléfono. Claro, que después, eso es un clásico. Fue un clásico, después Nacional lo usó para presentarlo. Me acuerdo cuando había jugadores que saltaban los carteles. El gol de Bomba Villar en la final del 87 que colgado a la reja al portón de la América con la Amsterdam. Claro. O sea, cosas que explota el jugador que hace el gol. Que a veces pasa no que la sensibilidad que tiene Exacto. La violencia hoy en día en el deporte, en el fútbol principalmente, tienen que tomar alguna medida. Lamentable, sí, porque totalmente, le quitan él, pero totalmente. Tienen que tomar alguna medida. Que yo estoy de acuerdo, me parece que se fueron puliendo porque el receptor estaba sensible, muy sensible. Sí. Y capaz que le festejabas un gol y salía a la cancha y tiraba una piedra. Y no es eso, Está claro bien. Que no. Y después, me parece que, a ver, creo que es normal que se han tomado esas medidas, aunque a uno, como concibe el fútbol de manera sana, no le guste, porque en realidad, insisto, nada más lindo para un
jugador que hacer un gol y festejarlo. Claro. Nada más lindo que eso. Igual entiendo que había que corregir algunas cosas porque podía terminar mal. Contra los festejos del gol también vino el VAR. Porque ahora no puede gritar el gol hasta que no se revisa. Sí, sí. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que van, gritan el gol, saltan tejidos, suben todo, camiseta para arriba, beso el escudo? No vale. Y algunos jugadores te dicen que prefieren no gritarlo, Fua. en vez de gritarlo y para que después se lo anulen, Exacto. no gritarlo porque Es demasiado. cuando te lo anulan es como que te pega un bajón. Totalmente. Sé que estamos hablando de otra cosa, que no es lo mismo que estamos hablando, pero es otro elemento que conspira contra el festejo del gol. Y sí. Sí, porque Sí, ya. contra lo natural. Contra lo natural. Porque Antes era si en línea corría la mitad de la cancha. Ya está. Y capaz que en el abrazo alguno decía, vos, pero no estaba adelantado, ya está, dale. Claro. Ahora, Claro. ojo que ya está tapándose. Ojo que creo que estás en offside. y en jugadas que parece que nada que ver, No. Aparece parece algo. un offside. Sí, sí. Sí, Totalmente. Totalmente. Bueno, Nacional cerrando algunos futbolistas ya y presentándolos. Ganó, después de nuestro último programa, y eso se venía vislumbrando, pero todavía no estaba concreto, ganó la pulseada clásica del periodo de pases por Baltasar Barcia. Y después se conocieron algunos detalles más. En su momento se le criticó mucho a Flavio Perchman, que había intercedido públicamente para dar a conocer que Baltasar Barcia era gran hincha de Nacional. Porque la jugada de repente podía, por este mismo tema que estamos analizando, no ser fructífera más allá de lo deportivo, digamos. Porque no sería la primera vez que a los Aromos va a trabajar un hincha de Nacional. Como seguramente no va a ser la última vez que a los Céspedes vaya a laburar un hincha de Peñarol. Y cuando digo vaya a laburar me refiero a un jugador de fútbol. Lo cierto es que Baltasar Barcia estaba negociado por Independiente, prácticamente cerrado con Peñarol, se mete Nacional en la negociación, mejora la oferta y por un porcentaje total, Independiente le da la chance a que Peñarol eleve un poco la cifra para quedárselo, y finalmente esto no sucedió y entonces el futbolista cierra con Nacional. Y ahí Jadson Viera vuelve a tener para dirigir a Baltasar Barcia. Y tiene además un extremo de ascendencia, de nivel, que mostró en Boston River muy buenas cualidades y que eso lo llevó a Independiente. Un jugador sumamente interesante, ¿no? Sí. Muy interesante y que, como decíamos el otro día, ¿no? Yo creo que lo volcó la llamada del entrenador. Más allá de las declaraciones de Jackson, que podían haber sido, de Flavio, que podían haber sido no tan buenas para el jugador a futuro, yo creo que estaba más que hablado desde el principio. El jugador quería ir a Nacional. Y bueno, si bien Independiente negoció un poco con Peñarol, venían hablando bajo cuerda y el jugador, su deseo era ir a Nacional. Sí, está claro. A mí, la verdad, yo voy a decir esto que capaz que va un poco en contra de lo que sucede, o de lo que piensa el resto, y está bien, y entiendo y acepto toda la forma de pensar. A mí no me gusta cuando un tercero habla del partidarismo de un futbolista. No me gusta. No me gustó cuando Aguirre lo hizo con Viudés. Recuerdo claramente, cuando Viudés fue a Nacional, Aguirre dijo, pero si yo he hablado con él es hincha de Peñarol. No me gusta. Y no me gusta lo que hizo Perman con Baltasar Barcia. Ujú. Porque si Barcia iba a Peñarol, ya llegaba con que el otro había dicho que era de Nacional. Con una mochila. Claro, ¿viste? Eso, ¿ves? Eso ya no me gusta. Porque ya es entrar en la intimidad del jugador. Y el jugador dejarlo tranquilo, dejarlo que entre y juegue, que defienda sus colores. Si es hincha de uno y juega en el otro, se la va a tener que fumar porque va a tener que hacer lo mejor para su grupo, para su equipo. Y después que sea parte de su equipo, va a ser hincha de los colores de que defiende por su compañero, por el cuerpo técnico, por los premios, por los hinchas, por todo lo demás. Entonces, ya hablar de que este es hincha de uno o hincha del otro desde actores del fútbol, a mí no me gusta. Una cosa son las redes sociales, que 1000 deben haber visto capaz que a Barcia en la Colombia en algún momento. Yo creo que ya lo tenían organizado, si no, Barcia no estaría cómodo con esa declaración. Pero llegó a Nacional. Sí, sí, sí. Está, ¿Entendés? Si llegaba a Peñarol era el problema. Sí, sí. Eso es lo que digo. Sí, pero creo que estaba. Vos decís que sí, al que ya revés. estaba hablado con Jackson, que iba a ir a Nacional, Sí. salvo que no lo dejaran, o que Claro. no llegaran al número, pero que. Él iba a hacer todo lo Iba a posible hacer- para torcer. Puede ser, puede ser. Que puede eso de ser. Peñarol sale por el tema de clubes, pero no Pero por vos el me entendés lo que yo te digo. Sí, sí, sí. Me parece porque, yo qué sé, no sé si al No, jugador, le capaz que marcás- en este le caso estaba marcás arreglado. un Le problema marcás, a viste, futuro. claro, Sí. pues se cae lo de Nacional, va a Peñarol. Y ya llega ahí, lo miran medio de reojo porque se dijo que era de Nacional. Lo miran Sí. todo de reojo. Sí. El de Nacional porque fue a Peñarol y el de Peñarol porque dijo que era Nacional. Si Entonces, tira 3 centros como el primer tiempo Claro. del Cangrejo Cabrera, no, lo pone en la hoguera. por eso, me parece que. Además, ¿sabés lo que me parece? Me parece que desde el punto de vista del dirigente o del entrenador, no es necesario. Y es un riesgo. Llegar ahí no Ni es del necesario. periodista ni de nadie. No, claro. Yo Pero creo que es pero- le estás estoy de acuerdo. intercediendo en su carrera. Yo estoy de acuerdo y Ale, me parece,
y capaz que generalizar no es lo mejor, pero me parece que desde el periodismo no salen los partidarismos de los jugadores. Sale menos. No recuerdo a un colega, capaz que un colega lo hace, particularmente yo no, porque aparte no sé de cuáles son. Pero de los directivos tampoco, fue un caso muy particular, ¿no te parece? Sí, pero por eso me acuerdo del de Aguirre con Viudez, que hace muchos años, pero me quedó. Yo no lo recordaba. Me quedó, fue en la boca del túnel de Colonia. Fue a jugar un amistoso Peñarol en Colonia, y cuando termina, le dicen, ¿viste que arregló Viudez con Nacional? Y Aguirre dice, ¿en serio? Si ayer hablé con él y me dijo que es de Peñarol y que estábamos negociando. ¿Viste? Es como, yo qué sé, después Viudé fue a Nacional, jugó, rindió lo que podía rendir, yo qué sé. Pero me parece que no es necesario. Y es gran bolso. Bueno, ahí está, pero aparte no es necesario. No sé qué era, pero es gran bolso. Y seguro, seguro. Seguro. No se hace hincha, olvidate. Claro. Los compañeros que tuve del otro lado terminaron siendo hinchas fanáticos. Claro. Y hasta hoy los veo ir con la familia al parque a ver partidos de Nacional. Y sí, claro. Y es así, es un golpe de timón muy grande para la vida del jugador, poder Total. pasar a un grande y mucho más aún la si oportunidad de jugar un equipo grande, que es un Por sueño supuesto. de todos los que niños que tengas juegan al fútbol. noches soñadas en un clásico, en un partido de Copa Libertadores, que salgas campeón. Total. Es tremendo. Pero El a cariño ver, de la gente por la calle. la historia está llena de casos así. A ver, siempre se dice lo mismo. Fernando Morena de niño era hincha Nacional. Y qué se puede decir más Qué de mayor Fernando ídolo Morena? de- Y claro, el goleador de Peñarol. histórico, Obvio. campeón Y de al revés América y del también, mundo. Entonces, y al revés lo mismo. Entonces hay un montón de casos y de situaciones que algunos jugadores con el paso del tiempo la pueden blanquear o la pueden exteriorizar porque ya hicieron su carrera y porque ya pasaron cosas buenas o de las otras. Hace poco estuvo el Pato Aguilera acá en la mesa y dijo que bueno, que él cuando le surgió la chance de River a Nacional, y bueno, fue a Nacional, pero él quería jugar en Peñarol y se dio el gusto a su regreso al país de jugar a Peñarol. El Lucho Romero ha contado un montón de veces su situación, que es muy particular. Es muy particular. Claro. Le pasa primero lo que dice Ale. Es hincha de uno, le toca ir al otro. Está ahí adentro Y se hace ídolo. y se claro. Hace goles Porque Porque la Ídolo. gente sabía, Impresionante. como Eduardo decía, se suspendía en el aire. La gente sabía que era centro para él. Y algo iba a pasar en el área. Era gol de él, era algún entreverio, venía otro y definía. Y después tiene diferencia con la dirigencia. Y se da una vuelta de timón. Y bueno, igual al otro lado. Manteca Martínez, Peñarol de Lo toda la mismo. vida. Y no hubo un acuerdo con Peñarol. Y vino Nacional a buscarlo. Y Hizo goles clásicos. Y la rompió. Y salió Hizo campeón goles clásicos, uruguayo. salió campeón Hizo uruguayo. claro. Los goles de definición de campeonato contra Peñarol los hizo él. Claro, penal. un poco más atrás en el tiempo. Carlito de Lima, ya se había retirado del fútbol. Campeón de todo con Nacional. Jugó en Defensor. Se fue y lo fue a buscar Gregorio a Florida. Ya se había retirado del fútbol. Yo me retiré en el 96 y Gregorio venía a jugar. De niño era hincha de Peñarol. Pero después, él lo contó en alguna nota. De niño era hincha de Peñarol. Fue a Nacional. Vivió todo. Salió campeón de América y del mundo con Nacional. Claro. Impresionante. Y viene a Peñarol y sale campeón del quinquenio con aquel famoso apodo de la mucama, porque Peñarol iba 3-3, 3-2 y le decía la mucama porque entraba, hacía el cuarto y se iba. Y bueno, y quedó Qué la historia de los dos. buenísimo. Y ya después de veterano en Florida le preguntaban y decía, miren muchachos, la verdad no me pidan partidarismo por uno o por otro, porque Nacional me dio todo. Yo de niño fui de Peñarol y después jugué en Peñarol, pero no puedo no tener cariño por Nacional también. Totalmente. Y bueno, para el hincha común es difícil de entender, pero para quien experimenta esas sensaciones es totalmente justificable. Exacto. Y yo creo que ese tipo de testimonios es tan bueno porque le sacan un poco el drama a la cuestión. Está bien. Yo sé que para el hincha no es lo mismo ganar o perder, que hay que bancar las cargadas, que a veces hay que apagar el teléfono un día. Está todo bárbaro. Pero la vida sigue. Aparte. Y un jugador que sea hincha no va a jugar mejor por ser hincha. Exacto. Bueno, ese es un gran aporte. No va a jugar mejor. Que a veces. Por eso, que a veces incluso Es peor. hasta capaz peor. Sí, sí. Sí. Yo creo que no es nada. A mí, Por el peso que puede llegar a tener, Exacto. el sentimiento y que tenés por el y club. sobre todo cuando es público. Si yo te digo, no sé, X es de Peñarol, lo digo públicamente, soy dirigente, técnico, periodista, es de Peñarol y va a Nacional, le pongo a ese X una mochila tan grande Sí. que después va a ser contraproducente para él. Un caso para mí, Aguerre es un jugador que le ha costado ser tan hincha. Sí, señor. Le ha jugado en contra Sí, en alguna situación. estoy de acuerdo. Como Hizo también varias. a favor en muchas, ¿no? Pero Sí, sí. en muchas situaciones le jugó en contra por sacar ese El hincha que temperamento. tiene esa bronca y ese temperamento y Bueno. que no va con lo que es la profesión. Una de Claro. ellas, la semi de la Libertadores, ¿no? Exacto. Que Claro, fue a buscar exacto. al arquero y no solo lo fue a buscar, tuvo que ir hasta conectarlo. Claro. Que si va y le dice algo, Está. la maquilla, capaz que se lleva una amarilla. Sí. Pero en aquel momento, a ver, ya Bueno, estaba bueno, elaborada Barra, la historia. vuelve a Peñarol ahora y no Lo va a jugar la entiendo, Copa. ¿no?
Sí. Lo entiendo porque en otra época lo vivíamos mucho más así el Claro. fútbol. Pero Claro. hoy en día, Y a ver, que le cuesta, va a venir ahora Peñarol y no va a jugar la Copa del Arranque. Claro, bueno, ese Los es primeros el costo partidos. mayor. Es el costo mayor. Yo creo que igualmente en el caso de Aguerre ahí, la sensación generalizada del hincha de Peñarol era, vos, no estamos tan malos, se puede, estamos en camino, venimos achicando, y jugar todo el segundo tiempo con 10. En la realidad, si uno lo mira analíticamente, la historia ya estaba, ¿no? 5 goles de diferencia en una semifinal de Libertadores es mucho, por más que quedaran 90 por delante. le pasó Esas- a Diego Polenta Nacional también, me parece, en algunos casos. Y bueno, y puede ser. Bueno, su último partido, por ejemplo, es una muestra de eso. Él entra, era un momento complejo para Martín Lazarte, necesitaba respaldarlo a Nacional de dentro de la cancha y se le va la pierna en la primera pelota disputada y jugó Nacional todo el partido con 10, lo perdió, incluso hay un gol de Chagas en el final y le cuesta el puesto a Lazarte y ahí él baja la cortina y dice, ya está, no juega más. Costó retiro, ¿Qué te parece? nada menos. Claro. Nada más y nada menos. Claro. Y un montón de cosas más. La salida del cuerpo Sí, técnico que lo había claro. bancado, porque aparte Polenta siguió en Nacional porque lo pidió Lazarte, porque la dirigencia lo quería sacar. Sí. Exacto. De hecho, trajeron a Julián Millán para que jugara por Polenta. Termina jugando por Polenta, pero te quiero decir, la dirigencia era afuera. Sí. Y Lazarte lo bancó y lo quedó. Y en el partido en el que todo el plantel nacional tenía que defender a Respaldar. Lazarte y Yo creo que fue respaldarlo, por eso. yo creo que fue por eso, Y claro. fue por eso, por claro, ir a claro. todas a morir. Totalmente. Y Totalmente. Se corre, como se le corrió la pelota con un poquito de agua que se patina. Ya está. Sí, sí. Sí, es más, ¿Sí? la cara de resignación de él cuando ve que el árbitro viene del bar para atrás Porque no fue una patada adrede, ¿eh? No, No, Está claro que claramente. patina la pelota Él con fue el a- agua y... Sí, sí, él sí. fue a plantar lugar ahí firme, a trancar una pelota, a Exacto. disputarla. Es más, y ustedes ven en el parque se levanta. Sí. ¡Wow! Sí, sí, pero sí, después claro. cuando van a bar y ven que No, y la pelota... aparte el árbitro está al lado y dice siga. Entonces no se vio. el Claro, hincha, se vio, el hincha sobre que esas estaba jugadas no cerca se ven. capaz que dice, familia partido. Pero el que estaba lejos dice, patrón, vamos. Es que levantó el estadio. Claro, levantó sí. el parque. Esa Sí, sí, jugada. tal cual. Sobre lo de Aguerre que decía Ale, hay incluso instancias anteriores. Yo me acuerdo de una bronca muy grande de Danielo Núñez cuando él atajaba en Cerro Largo, que lo terminan expulsando en un partido, creo que fue en el Centenario. Hay un gol de Cerro Largo y él creo que se sienta como a meditar frente Sí. a la Tribuna Nacional Sí. y eso le valió creo que una amarilla que ya tenía. No me acuerdo exacto cómo fue. Sé que lo expulsan. Que Cerro Largo encara la recta final del partido con un jugador de cancha porque ya no tenía ¿No más fue en el cambio. parque? Creo que fue en el parque, sí. Entonces son dos instancias. Pero es distintas. esa la que yo digo, la que sentado. Si fuera en el estadio, te la llevo. Yo no lo tengo claro. Creo que la del estadio anterior había sido una de... Se ve hecho la red. Sé que tuvo más de una con Cerro Largo. Sí. Hay una que lo expulsan, que Cerro Largo termina con un jugador de campo y ahí le termina ganando el partido, porque creo que iban empatados. Le termina ganando el partido nacional el Ahora, final. la última vez, su última etapa en Peñarol fue mucho más tranquila. Sí, Sí, Nos claro. recordamos este episodio, pero durante el semestre, yo me acuerdo que era un problema y él se venía del arco hasta donde estuviese corriendo. Y no sé si fue una charla con Aguirre, decían o Y qué. seguramente. Él se quedaba en el arco, Él se no ma- participaba de esas cosas. Claro. Sí, y es hizo más, un gran año, ¿no? Sí, matizó claro, muy gran bien las semestre. sensaciones, porque la miel está la otra, ¿no? Vos tenés un delantero bicho y lo va a ir a buscar, o algún otro. Y él en alguna situación puntual, se pasó con Miramar Misiones. Lo de. Sí. Al otro día que se retira Luis Suárez de la selección, juegan el Centenario Miramar, Misiones y Peñarol. Miramar arranca ganando temprano con un gol de Pablo López, el zaguero formado en Peñarol. Sí. Y arranca Giosa a hacer tiempo a morir sí. el arquero de Miramar. Peñarol lo da vuelta en el segundo tiempo y después que lo dan vuelta, le llega una pelota media picada y la empieza a dominar. Hacer jueguito como en la práctica, como cuando salís a calentar, tac, 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 la dominó 5 o 6 veces hasta que vino alguien. Es más, Alejandro González, ¿no fue? no, Alejandro cruza la cancha después. Ah. Creo que era un delantero. Cuando él hace el penúltimo toque, se le va el largo el control. Y ahí es que dice, opa, una cosa así, dice él y agarra. Y ahí Alejandro González cruzó toda la cancha a protestarle. Fue un desastre. Él cuando el árbitro pitó que paró el juego, dejó la pelota y se fue trotando para el banco de Peñarol. No se metió en el lío, se llevó la amarilla. Hubo varios focos. Uno de los que estaba malísimo era el colombiano Yepes, Sí. que se termina peleando con Guzmán Pereira, que eran compañeros, porque le dice a Guzmán Pereira, vos defendés a tus amigos. Y en realidad Yepes también había pasado por Peñarol. Es más, Yepes creo que en el Peñarol del Memo López tiene la medalla del campeón uruguayo, porque estaba en el plantel de primera. Y todo eso lo generó el Guayi, todo eso lo generó Aguerre. Él se fue lejos.
Pero, y la explicación después en nota y todo era, bueno, pero el arquero Miramar hizo tiempo todo el primer Sí, tiempo y sí. ahora pasamos a ganar y... Mirá, de todas las que vivió Pero la Aguerre, manejó con inteligencia. de eso. todas las que vivió Aguerre todo ese tumulto fue el más injusto de todo, porque el tiempo que había hecho el arquero de Miramar había sido terrible. Ese Claro. partido. Con lo cual que él dominara la pelota, si llegó al pie, la dominara un poco, era normal para lo que había pasado. Yo recuerdo una en el parche con un jugador de Copa Libertadores. Hulk. A Hulk le mostró el parche Sí. de la cantidad de copas que tenía Peñarol, recuerdo ese exceso. Que no Sí, terminó en pero- nada grave, no no. terminó en nada grave, pero pudo. Porque creo que Hulk le miró la camiseta a Sí, Nacho Sosa tipo, como diciendo, a ver vos quién sos. ¿Quién sos? Una cosa así, y él le Entonces fue y le saltó mostró ahí. el parche. Pero es como dice Ale, tuvo un año bastante tranquilo para lo que era. El partido en Maracaná de Aguerre fue buenísimo. No, por supuesto. Digo, creo que de todo Peñarol en líneas generales para ponerse a la altura de un presupuesto y un plantel carísimo. Pero ese día atajó muy bien y en La Paz con el Destroyer también consumió muchos segundos, lo llevó bien. O sea, si Aguerre repite en parte el nivel de 2024, Peñarol estará encontrando un arquero que le dé seguridad, que le dé solvencia necesaria al día Por de eso hoy. lo fueron a buscar, ¿no? Claro. Por ese rendimiento. Si uno mira, en el arranque de 2025, el arco de Peñarol era de Amores y Campaña. Y a mitad de año venía Muslera. A mí me parecen dos tremendos arqueros. Bueno, a eso iba. Hoy, Porque hoy con el diario del lunes hablamos de que no le fue bien. Claro. Pero a mí me parecen dos tremendos arqueros los dos, que habían demostrado los dos en sus equipos, algunos están en selección como Campaña, su gran nivel. Y creo que, para mí entender, estaban contratados, tenía el arco totalmente cubierto. Sí. Después los rendimientos, los resultados se empiezan a dar y bueno, terminan ninguno de los dos pudiendo mostrar el verdadero nivel que mostraron en otros lados. Al punto tal de que Peñarol va a buscar a Muslera y Aguirre se sienta con los dos y les dice, miren que viene Muslera, si alguno tiene equipo, consigue equipo, no vamos a poner ninguna traba en que se vayan, date cuenta de eso. Y después Muslera no y vino Cortés. Ahí es cuando se va de Amores. O sea, si será el fútbol a veces complicado. La presión ¿no? del arco de los equipos grandes, ¿no? Claro. si vos comparás el currículum de la carrera de Amores, que ha tenido varias salidas al exterior y participaciones en ciclo de selección, aparte selección juvenil donde fue muy bien. Sí, sí. Fue guante de oro mundial. Claro, Exacto. por eso. Y vicecampeón del mundo. También. Claro. En el Mundial 2013, Con Berseri. donde Sí. Berseri era el técnico, Y que hoy Berseri es el Ayudante el de Aguirre, o sea, claro, y donde el minuano Leo Pais, que jugó en Defensor, Sí. estaba en Albion ahora, marcaba a Paul Pogba. Sí, y hay un gol del Flaco Benati a España. 1-0 gana Uruguay. Sí, en cuarto de final. Un gol de en Benetti, el Alargue. de cabeza. Sí, un golazo. Centro corto al primer palo. Sí. Es el mismo mundial que hay un golazo de tiro libre a Italia. Capaz que me estoy confundiendo con otro sub-20, pero me parece que era ese. ¿Te acordás de quién? Sí, del 10 de Nacional, se me fue el nombre ahora. Ay, En aquel momento. sí, y ahora también, estuvo en primera, después se fue al fútbol No, boliviano. pero el 10 de Nacional en aquel momento. Sí, era Ah. el juvenil. Ah, Que se fue a Nacional, se fue al fútbol boliviano, tenía el beso tatuado acá. bueno. Amaral. Amaral, pero claro. no era el mismo, creo, ¿no? ¿No fue el mismo mundial? No, Creo que no. no. Lo confundía. Hay un golazo de tiro libre. Para mí era un mundial sub-20 y podía ser ese. Bueno, lo cierto, iba a ir a los arqueros y nos fuimos por la rama con el. Que además perdimos con Francia por penales. Francia de Pogba. Sí, Porque claro. recién. Increíble. Hace poco. Bueno, en el sub-20 jugaron ustedes, estaba Henry y. Todos, y Trezeguet. El de Malasia. El de Malasia, Estaban Anel. todos. Bueno, en el Tremendo. 2002 después fueron campeones del mundo. No, No, del 98. 98. Un año después. 98, el año Ustedes después. juegan 97. Había 5 jugadores de esa selección. Claro, ustedes juegan En 97, 97 ustedes jugaron la eliminan a final. Francia y después, al año siguiente, son campeones del mundo ellos. Exacto. Estás Claro. loco. ¿Era un mito que Víctor no lo dejaba gritar los goles? No, que va a ser menita. Era real. Era real. Real, total. No es que no dejaba gritar los goles, A no ver. dejaba correr Ahí para está. gritar los goles. Los defensas, no. Quédense ahí, que van a correr 50 metros, que son 100 y de vuelta. Sí, 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 claro. Hay que guardar energías. Qué impresionante, Qué ¿eh? bárbaro. Qué mundial, Ale, ¿eh? Qué lindo. Divino. Sí, tremendo. La verdad que una experiencia increíble. De niños, pues éramos en esa época, no nos conocía nadie, Claro. éramos totalmente desconocidos, no había redes. Me acuerdo ¿Cuál incluso. alternaba en primera ahí? ¿El Nico Olivera, Salayeta? Callejas era. el que Callejas, estaba- que aparte me acuerdo que antes de que ustedes se vayan hay una reunión que los medios cubren por un tema de premios. Recuerdo Callejas saliendo de la AUF.
También No teníamos premio. siendo un guacho, No teníamos premio. no, tremendo. Sí. Otra época, ¿no? Otra época. Y bueno, todo eso también nos ayudó a que la gente se pusiera más del lado nuestro. Exacto. Claro. Y cuando los resultados se empezaron a conseguir, se hizo un... Aparte se jugaba a las 5 de la mañana, el partido. De acá sí en horarios medios inconvenientes. Sí. ¿A Estados Unidos fue que le hizo un gol Coelho casi de la mitad de la cancha? Sí, creo que Qué sí. pegada tenía Walter Fabián. Sí, Qué bárbaro. Tremendo. Qué mundial, ¿eh? estás loco. Qué experiencia espectacular. Y Incluso, bueno, y cómo se da incluso la final, ¿no? Increíble. Increíble. Aparte, es una generación que le habíamos ganado todos los partidos a Argentina. Claro. Jugamos de los 17 años hasta los 20 del Mundial. Fuimos campo de Matanado. Distintos campeonatos que hemos jugado y que jugamos las dos selecciones, le ganábamos. Le ganamos siempre. El único partido que perdimos fue ese, el que teníamos que ganar. No, y que se da parte, hay una jugada creo que es de Salayeta cuando el partido está 1-0. Que la revienta en el palo. Que la revienta en el palo. Era el 2-0. Después del gol de Ganero García, casi enseguida, Sí, la revienta en el palo. Y después Argentina, una Argentina que tenía Scaloni, Cambiaso, tenía unos cuantos, Aymar. Paso. Claro, Riquelme. Claro. Riquelme, claro. Nada, Todo el tremendo. equipo de Argentina llegaron los jugadores A Europa. a Europa y jugando a gran nivel. y un ciclo exitoso de Argentina. De ¿no? Peckerman. Claro. Sí. Sí, Bueno, sí. Peckerman yo creo que no solo con esa, ganó 3 mundiales. Sí, creo. claro, por eso un ciclo exitoso. Impresionante. Argentina Impresionante del lo que entero. sacó de jugadores. Claro. Qué bárbaro. Y que después no pudo confirmar en primera, ¿no? Porque Peckerman Claro. en un le momento... costó un montón. Mm. Sí. Y es la misma generación que después va al Mundial de gran parte, van al Mundial 2002 también, ¿no? Exacto. Algunos de esos Exactamente. jugadores. Porque ahí los dirigía Bielsa. Exacto. Y se vuelven en primera En fase. primera fase. Qué bárbaro. El fútbol. Es el fútbol. Es el fútbol. El fútbol Por es eso es tan hermoso, maravilloso. entre otras cosas, por estas cosas. Sí. Porque Es el único deporte que no por tener la billetera más grande te asegura ganar. No, No, claro. claramente. Los otros deportes, si No. te pones a pensar, sí. el que Tiene termina, más. sí, el que tiene En mayor el básquet, por billetera, ejemplo, los extranjeros son trae de nivel. mejores extranjeros. Claro, Chao. chao. Y hasta por la forma de definición. Es al mejor de 5, al mejor de 7. Pero en el fútbol se pueden dar ese tipo de cosas. Posiblemente el que tenga mayor billetera en fútbol de 10 veces gane más que el otro. Sí, Sí, Posiblemente. Lo que pasa es que muchas A veces del uno. fútbol es 1 contra 1. Claro, a veces uno. claro. En el 1 contra 1, Totalmente. cualquiera te puede ganar. No, es imponente. En un campeonato largo es difícil, ¿no? Sí. Que gane un equipo que no tenga Sí, a tanta- largo aliento generalmente Sí. se nota la Es más diferencia. difícil, Pero en 90 minutos, 100 minutos, fíjate. totalmente. Bueno, iba a venir al tema de los arqueros de Peñarol. Y puesto el palmarés, el currículum de cada uno arriba de la mesa. Porque hoy Peñarol tiene ya la vuelta de Washington Aguirre. Y además cerró y presentó a Sebastián Britos, el arquero que viene de ser campeón del fútbol peruano con Universitario, que había jugado en Liverpool antes, que tiene 37 años, que hizo formativas en Peñarol en su momento y que en algún momento había sonado para los dos grandes. Entonces Peñarol se va a desprender de Martín Campaña o va a cerrar el ciclo de Martín Campaña en su arco, pero el año pasado, principio de año, tenía a De Amores, era por quien se originó el tema mundiales juveniles, y a Martín Campaña, y hoy tiene a Washington Aguirre y a Sebastián Britos. Si uno mira la trayectoria de los jugadores, seguramente tienen más currículum, se entiende bien lo que quiero decir, con De Amores y con Campaña. Pero parecería que al arco de Peñarol le sienta mejor tener dos arqueros de estas características, como Aguirre y como Sebastián Britos, que entre otras cosas va a atajar el inicio de Copa Libertadores y factiblemente la Supercopa con Nacional y el inicio de la Apertura. Un dato no menor. Campeón uruguayo con Liverpool y campeón de Perú con Universitario. Sí. En gran campaña con Liverpool, ¿no? Y con Universitario también. Es más, cuando él se va a Universitario, que Universitario decide no renovarle, la gente, o sea, estaba absolutamente en contra del club. Fue un tema económico, netamente. Lo que rindió Britos en Perú fue tremendo. Una campaña dirigida por Fossati, ¿no? Sí, tal cual. Tengo entendido que el club quiere apostar a un jugador, a un arquero del club, De club, claro. que viene creciendo. Claro. Sí. Sí, entendible, pero viste que la gente a veces eso. Hay Son una- magia, Podemos analizarlo, momentos, pero la exacto. gente. Hay una hincha. nota en el aeropuerto que se hizo viral en Lima porque le pregunta al periodista, mano a mano, se va con las valijas y le pregunta, ¿por qué decidiste irte? Y se frenó, lo miró como, pero me estás jodiendo, a mí no me renovaron, le dijo. Claro. Claro, si le renovaban, él se quedaba. Y el club decidió no renovarlo. Entonces, la sensación es que
así como, no sé, como muchos hinchas dicen que para Arezzo su lugar en el mundo es jugar en Peñarol, queda claro que para Aguerre pasa un poco por ahí la cuestión, y queda claro el concepto que manejaban Ale y Seba de que el arco de un equipo grande tiene un peso especial, por encima de las trayectorias y las características. Entonces Peñarol, que tenía a Martín Campaña y a De Amores el año pasado hasta mitad de año. Después trajo un arquero de selección como Cortés, el arquero de la selección chilena. No sé, en su momento tuvo arquero mundialista como Pablo Caballero, el argentino. Vino Migliore, precedido de grandes pergaminos. Carini. Tuvo al Facha Carini, que terminó perdiendo el puesto en plena Copa Libertadores con Sebastián Sosa. A veces Sosa. las trayectorias de los arqueros no van de la mano con los requerimientos del cargo y lo que termina significando ponerse la camiseta de un arco de un equipo grande. Entonces, dejo por fuera a Chilaver, por todo lo que ya sabemos, pero este es un caso puntual. Si uno pusiera lista de elegibles para la selección uruguaya hoy, como un ejercicio, como un ejemplo, y bueno, a pesar de tener sus años de campaña, muchísimos años en la selección, mundial, demás, De Amores en algún momento integrante de proceso de selección, Aguerre no tuvo nunca la selección nacional. Y Brito, por ejemplo, tampoco. Sin embargo, ellos dos hoy son los arqueros por lo que Peñarol fue y están en el club. Y creo que indica algo eso. Sí, con respecto a este detalle de nunca estuvieron en la selección, tengo mi teoría. La primera, Brito se explota tarde. Sí. Para mí explota tarde. Sí. O sea, es un arquero que la remó, Bellavista, Cerro, El Liverpool Huracán. empieza en el banco. Ahí Por está. la salida De Lentinelli por una una lesión. Exacto. Empieza a jugar. Si bien ya había estado en el exterior, creo que estuvo en Ecuador o Bolivia, no me acuerdo dónde estaba antes, le costó explotar. Y para mi gusto, lo de Aguerre es primero que se ha encontrado con una generación de arqueros importantes en Uruguay. No ha estado en Europa, lo cual cuesta más. Y el otro punto es el que hablaba Ale más temprano, el temperamento. Vos en la selección de un país, tener un jugador que tenga el temperamento que le juegue tan complicado a la hora de algunos momentos del partido, y es un riesgo. Es un riesgo. Y tiene mucha competencia también, yo creo, a nivel Y selección, tiene ¿no? mucha competencia. Por supuesto, cuando decía no fue Europa, Uruguay. digo, me refiero a eso. Uruguay tiene buenos arqueros. Buenos siempre. arqueros. Sí, sí, Y sí. lo otro, si bien es un arquero grande, viste que hoy se eligen incluso, ¿no? Más alto. Arriba del 1.90, para atajar a nivel mundial, si se quiere, y debe ser grande de verdad. En Europa es difícil que te miren un arquero menos de 1.90. Claro. Totalmente. Antes de ver cómo taja. Exacto. Primero que miran es medir. Bueno, Aguerre, recuerden que después de un gran 2024 no renovó en Peñarol. Eso fue un motivo de mucha disputa interna y de muchas críticas que se despertaron. Ahora llega para jugar en el Carbonero y para volver a sumarse a la institución aurinegra. Uno supone que para ser el titular, pero dependerá de lo que cante la cancha, ¿no? Primero va a jugar Sebastián Britos por esta sanción que tiene Aguerre, y hay una gran oportunidad para Britos, porque tiene un clásico para jugar, que es la Supercopa, y porque además también tiene 2 partidos de Copa Libertadores. Y no es poca cosa, en una fase de grupo de 6 juegos, tener 2 partidos es una linda carta de presentación. ¿Quién nos dice que de repente uno... Bueno, de hecho, uno de esos 2 partidos va a ser de visitante. Y si ganas esos cuatro partidos y sos figura, quiero ver si te sacan después. Sí. Y sí. ¿No? Que por eso cuando hablábamos el otro día de campaña que no se iba, que yo decía, y capaz que dé la chance de que sí. O sea, esos 4 partidos van a estar, seguro. Claro. Igual Entonces, mi sensación, y más allá de las declaraciones de algunos dirigentes de Peñarol, incluso su presidente, para mí por la galería, pero puedo entender que para cuidar a campaña, para mí Peñarol tenía previsto cambio de arquero. Incluso en el lugar 2. O sea, porque aparte, campaña posiblemente vaya a Wander en un acuerdo en el que Peñarol va a pagar parte del pase, parte del sueldo. Entonces, en realidad, ¿para qué un segundo arquero que no fuese campaña si tenés que pagarle parte del sueldo si se va? Para renovar. Sí. Para renovar el arco. Qué detalle, ¿eh? En Peñarol, el presidente decía, no, si se queda es un gran arquero, hay que ver qué quiere hacer lo él. es. Pero claramente, mucha fuerza tampoco se hizo para que se quedara. ¿Me explico? sí, está claro. Siento eso. Está claro. Sí, es una sensación, sí. Bueno, queremos agradecerle a todos los que nos están viendo a través de los cables del interior y están en nuestro canal de YouTube con distintos aportes. Un montón de mensajes, ¿eh? Sí, bueno. Un montón para Ale. Sí.
Gastón Pérez, re contento de ver a Ale. Abrazo para los tres, pero fundamentalmente al capitán. Algunos muy agradables para nosotros. Sí, también. El bolso sin filtro, dice, es fútbol y no puede ser nada más que eso. Aguante el fútbol uruguayo y nacional. Lucho dice, grande levanta copas. Bueno, un montón de mensajes, incluso sobre el tema de la sub-20. Acá habían algunos aportes. Gonza dice, estaba Josema también en esa sub-20. De verdad. También dice que estaba el Diente López. Pará, que voy a decir algo. Josema va a ese Mundial Sub-20 porque se lastima a Tito Formiliano. Ah, mirá qué detalle. Yo no tenía. Que es más, Tito Formiliano se queda en el Mundial en muletas. Y hacen viajar a Josema. Tremendo. No lo tenía ese detalle. Y nos dicen las chicas en el control que Lucas Solás es el único que convierte Sí, señor. en esa definición. Georgian de Rascaeta también estaba, Hierra, por ejemplo. Sí. Sí. Pero mirá el equipo, ¿no? Sí. Es más, parte de esa generación había jugado en 2011 el Mundial Sub-17 y pierde la final con México. Que era el México el Mundial, pierden 3-0 la final. Claro. Uruguay metió en cuestión de 2 años dos finales del mundo. Sub-17 y Sub-20. Ese día en esa final se lastima Rodrigo Aguirre en el arranque del partido. Claro, es verdad. En la cabeza. Es verdad. ¿Se acuerdan? Es verdad. Sí. En el Estadio Azteca que explotaba. Una locura. Había como 70.000 personas en el Azteca. Espectacular. Increíble. Sí. Qué estadio. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, estábamos hablando algo de las incorporaciones. En principio de Nacional, después fuimos pasando por Peñarol. Decir que hoy llegó el colombiano Guzmán junto con Julián Millán y con su representante. Vienen del mismo club. Va a hacer la pretemporada con el plantel principal de Nacional. No es seguro que vaya a jugar en el conjunto tricolor o quizás esté integrando el plantel. Lo cierto es que llega el colombiano. Nacional hace un rato, y abrimos el programa con esto, presentó a Tomás Verón Lupi, una muy buena figura para utilizar por banda, como ya tiene también a Baltasar Barcia. Bueno, de alguna forma se empieza a armar el tricolor y se va armando con buenas variantes pensando de mitad de cancha hacia adelante. Ya tenía Juan Cruz de los Santos, hablamos acá que por ahí faltaba algún extremo más, vinieron 2. Podemos sumar ahí a Verón Lupi y a Baltasar Barcia. Está Agustín Vera, casi en la noche callada, creo que hoy es su cumpleaños. Sí, incluso. lo vi que lo saludaron. Un volante, Buen jugador. Un volante interno más bien, porque de hecho en River convivían Agustín Vera y Juan Cruz de los Santos. Jugaban juntos. Buen jugador y alto. Buen físico. Sí. ¿Te acordás? Un Que- volante alto. Sí. Exacto. O sea, que Raunial está en carrera. Estuvo. No sé ahora. Yo creo que Rabuñal va un poco prendido de lo que pasa con Oliva, ¿no? Claro. Sí, Y lo de Araujo también. claro. Bueno, Bien ahí. ese es uno de los puntos que Nacional espera, si tiene chances reales de ir por César Araujo y si lo puede concretar, para Nacional sería un impacto, un golpe de calidad tremendo. Creo que pidieron unos días más sus representantes para analizar la propuesta de Nacional. Bueno, y Juan de Dios Pintado es el apuntado por Nacional para llegar al lateral derecho. Está negociando Nacional con Gimnasia y Grima La Plata. Ya lo quiso antes que fuera Gimnasia. Cuando estaba en Defensor acá. Cuando el presidente nacional era Balbi. Me acuerdo ya, incluso hubo una reunión en la misma sede de Nacional entre el presidente Balbi y quienes representan a Juan de Dios Pintado. Finalmente se fue para Gimnasia. Pero es un jugador que Nacional ya ha querido en otros periodos de paso. Ya lo había sondeado. Exacto. Bueno, la verdad, el Nacional tiene un montón de gente en el ataque. Hoy se va a anunciar a Maxi Silvera. Yo creo que va a ser minutos después de la hora 19 y van a chicanear con eso para que quede la captura de pantalla con el horario de la publicación. No sé de qué otro tenor va a ser la presentación, pero lo cierto es que Nacional tiene a Évere, que lo anunciaron como no vuelve porque nunca se fue, aunque en realidad la cuestión formal es que Nacional no pone un peso por Évere, solamente le aumenta el sueldo, pero si viene una oferta de afuera que a Plaza le convenga, Évere se va. O sea, es un poco riesgoso, pero no había aparecido nada y bueno, y Nacional articuló muy bien la situación, dice, bueno, déjamelo, le mejoramos el sueldo, la gente lo quiere, lo podemos mostrar, tenemos mejor vidriera, en fin, se pusieron de acuerdo de esa manera. Pero hoy por hoy está Maxi Gómez, Carneiro, El Diente López, Évere, Maxi Silvera. Y la verdad tiene mucha gente Nacional para esa zona, ¿no? No hay lugar para que jueguen todos. Sí. Bueno, es un problema que tiene el entrenador de ahora en más, ¿no? Pero ¿y bancan con 5 delanteros así? ¿No es mucho? Y a veces sí, vamos a ver cómo
cuánto se utiliza el entrenador de titular, ¿no? Claro. Que tácticamente cómo para el equipo para que puedan jugar la mayoría, o si lo tiene claro, van a empezar 2 y los otros van a tener que pelear por un puesto. Nacional maneja la información de que Villalba estaría viajando en horas a Río de Janeiro para ser jugador de Botafogo. Lo cierto es que en las últimas horas trascendió de una inhibición que tiene el conjunto carioca para incorporar futbolistas. De todas maneras, en filas tricolores esperan de que esto lo resuelva en su interna Botafogo y que finalmente se pueda hacer el pase de ¿Cómo inhiban en Brasil, eh? Hace poco había pasado también con otro equipo. Con Gremio. Con Gremio. No, y antes con... ¿Cuál era el equipo? Bueno, hubo otro que también quería llevar un uruguayo, que no me sale tampoco el jugador. Estuvimos hablando... no es uruguayo, norteamericano. El delantero de Boston River, Anhelo. Ah, sí, Agustín Anhelo. El periodo pasado estuvo por ir a un equipo brasileño que tenía inhibiciones también. Creo que era Corinthians que iba a ir. Puede ser Corinthians. Ahí está. Sí. La verdad que son... ¿Inhiben? Sí. Y bueno... si está la tela, está la araña, ¿no? Sí. Algo más sí, hay. algo de ver. Algo más hay. Lo cierto es que Villalba espera por esa posibilidad linda de su futuro, y Nacional sigue trabajando en un mercado de pase que, como varias veces ha dicho Flavio Perchman, mientras esté abierto el mercado, nosotros estamos ahí. ¿Hay posibilidad? ¿Algo está caído? Y capaz que sí, pero si se reflota, lo vamos a asegurar. Uno de esos casos, por ejemplo, es el de Camilo Cándido, que hoy se presenta en Cruz Azul para empezar sus tareas con el conjunto mexicano, luego de su buen pase por el fútbol colombiano. La verdad que fue una muy buena experiencia la de Cándido. Buen jugador Camilo Cándido. Sí, y a Nacional siempre le rindió. Sí. Es más, para mí no siempre bien valorado. Nacional le valieron ir a la selección. Es cierto, estuvo en la selección, ¿es verdad? Es verdad. Y uno dirá, ¿por qué saben que estuvo en la selección? ¿O por qué se acuerdan? Y porque 24 horas después de quedar afuera de la Copa América, jugó el famoso clásico del avión. Exacto. E hizo uno de los goles. Él y Ocampo el otro. Brian Ocampo. En plena pandemia. Volvieron ellos 2 y Roget. Claro. Exacto. Y jugaron los 3. Sí, ¿no? En el avión. Y en Peñarol había vuelto, ¿quién era? Canovio y Facundo Torres, si no me equivoco. Y creo que los dos fueron al banco. Creo. No me acuerdo exacto. Pero... Porque no vinieron en avión, ¿no? No, o sea, vinieron en vuelos distintos. Ahí está, es cierto. Claro, vinieron Nacional en le puso un charter, un creo, charter, a los jugadores exacto, de Nacional. un charter. Y Peñarol vino en vuelo en línea, entonces. Claro. Por eso quedó como clásico el avión. No, pero además los dirigentes, después que terminó, fue en plena pandemia, con el parque vacío. Después que se terminó el partido, los dirigentes que habían podido ir fueron a la cancha, sacaron fotos, algunos hacían con los bracitos abiertos festejando como el avión. Sí. Fue muy recordado. El tema que después, en su momento, todo eso se mitigó porque semana después vino la serie de la Sudamericana. Y que fue un golpe de impacto grande, ¿no? Pero en aquel momento aquella presentación aquella participación de Cándido fue muy recordada. Bueno, Nacional trabaja en ese sector, donde de lo contrario, Frugone en su vuelta al club y Patiño parecen ser los señalados para pelear por ese lateral izquierdo. Nacional ya está anunciando que Jaime Palacio no va a continuar en el club, el colombiano que no pudo adaptarse. Y otro que tiene contrato pero no continuaría en el club y se le está buscando la salida es Rómulo Otero, el venezolano, que finalmente no va a estar. A ver, pasa que Nacional tiene un montón de jugadores ahí, ¿no? Para el juego de Otero, que es de repente flotando atrás del delantero, sin tener la imperiosa necesidad de ir por una banda. Y bueno, está el Diente López, ahora llegó Vera, puede jugar Carneiro como un media punta. Hay que ver dónde va a jugar Maxi Silvera. Hay muchas variantes, ¿no? Sí, o Verón Lupi ahora. Verón Lupi, claro. Y Lodeiro. Bueno, no nombramos a Lodeiro. Y los equipos grandes hay poco tiempo. Es llegar y si aprovechar. No funciona, si no aprovechás y te va bien de inicio, después es complicado. Es como que el que no se adaptó en 2-3 semanas. Y sí, porque bueno, es lo que exige la tribuna, el club, la historia. Claro. Ganar y rendir. Y si no, ya te digo, los delanteros que nombramos. Claro. Tenemos 6 delanteros. Nacional tiene 6 delanteros de primera línea y donde no rinda uno tiene 5 más. Y sí. Claro. Entonces, además, en el caso del colombiano, me acuerdo que lo pusieron en Minas para jugar por Copa AUF Uruguay contra Huracán. Y era el primer partido y tampoco pasó mucho con él. Y decían, bueno, no, pero se está adaptando. Pero ¿cuánto tiempo más? Entró en algún partido de clausura como volante, pero minutos salteados. Yo sé que cuando vos tenés 10 minutos es difícil. Muy difícil. Es bravísimo. Muy difícil. Pero el trabajo diario y lo que ve el entrenador contribuye para
ese concepto final de él se está adaptando, ¿no? Sí, para la decisión, pero la verdad que el jugador necesita jugar para demostrar. Para agarrar rodaje. Y sí, para agarrar rodaje, para tener confianza. Es diferente. El mismo jugador con confianza o sin confianza es totalmente diferente. Tal cual. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. En instantes continuamos. Estamos haciendo Fix Fútbol. Son las 13:04. En instantes seguimos hablando del periodo de pase, de cómo se vienen armando los planteles y más respecto a esto que tanto nos apasiona. Ya volvemos. Quiero agradecer. Ya